El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Bueno, los invito a pasar al quinto libro del Pentateuco, es decir, al libro de Deuteronomio. ¿Y por qué no hice un cierre del libro de Números? Porque Deuteronomio prácticamente es la recopilación de Éxodo, Levítico y Números. De hecho, Deuteronomio se traduce como segunda ley, pero realmente lo que quiere decir en el hebreo es repetición de la ley. No hay una segunda ley, sino que Deuteronomio está reforzando esa primera ley que recibe el pueblo de manos de Moisés una vez que está consultando con Dios en el monte y recibe las tablas. Y de ahí en adelante ya sabemos nosotros que en Éxodo y en Levítico, incluso en Números, aparecen leyes que se van estableciendo a lo largo del recorrido para que ellos entiendan perfectamente. Los 10 mandamientos hablan de una relación vertical del hombre con su Dios, pero también hablan de una relación horizontal del hombre con el hombre, es decir, con su prójimo. Y ahí se resumen esos 10 mandamientos, pero ya nosotros sabemos que también existen otras leyes como de higiene, de salud, de cuidado con las enfermedades, higiene en lo que tiene que ver con el tema de las deudas, de los pagos, del trato a los extranjeros, de las ciudades de refugio para aquellos que en caso de por alguna acción no premeditada o en un accidente tal vez le quitan la vida a otra persona, entonces cómo podrían huir a las ciudades de refugio y allí serían protegidos. Igualmente están hablando acerca de las leyes de sanidad y de salud para las mujeres en sus periodos menstruales, en sus partos, para los hombres también, y todo que son medidas de higiene y de salud. Igualmente está hablando de todo lo que tiene que ver con la vestimenta de los sacerdotes, su compromiso, absolutamente todo. Entonces ahora ya en el libro de Deuteronomio viene a reforzarse mucho esto, y de hecho que aquí vamos a encontrar 3 discursos centrales de Moisés, donde está recopilando la historia de lo que ha sucedido, porque ya están a puertas de entrar a la tierra prometida esta nueva generación y es necesario reforzar la ley que le fue dada a la primera generación que salió de Egipto y que, como lo vimos ya en las reflexiones anteriores, la mayoría de ellos, mayores de 20 años, fueron quedando en el desierto por su rebeldía, por su pecado, por su idolatría, por su fornicación, por sus orgías y sobre todo por no tener en cuenta la obediencia a la ley de Dios. Entonces, este libro de Deuteronomio está preparando a esta nueva generación, a esta segunda generación, que se entrena y se prepara ya para entrar a conquistar la tierra que le ha sido prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a Jacob, obviamente, en sus hijos, en sus 12 tribus o sus 12 familias. Moisés ha sido tradicionalmente reconocido como el autor de Deuteronomio debido a que el libro mismo testifica que Moisés lo escribió. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 5, versículo 31, capítulo 31, versículo 9. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apoyan la afirmación de que Moisés lo escribió, mientras que Deuteronomio 32, 48 al 34, 12 fue añadido después de la muerte de Moisés, probablemente por Josué. El resto del libro vino de la mano de Moisés poco antes de su muerte. Es decir, en el libro de Deuteronomio, cuando vayamos nosotros a estudiar cada uno de los discursos de Moisés, nos daremos cuenta que el libro no alcanza a ser cerrado o concluido por Moisés, porque lo último que él escribe es cómo fue la sucesión, cómo fue el traspaso de mando y cómo él colocó en su reemplazo a Josué por orden de Dios. Pero ya en la última parte, cuando tiene que ver con lo de la muerte de Moisés, eso le corresponde seguramente a Josué y a los sacerdotes hacer la recopilación de eso, y de esa manera se cierra el libro de Deuteronomio. Vamos a ver un poco el contexto histórico. Al igual que Levítico, Deuteronomio no avanza históricamente, sino que lleva a cabo en su totalidad en un lugar en algo más de un mes. Podemos encontrarlo en el capítulo 1, el versículo 3, estamos hablando de Deuteronomio, y en Josué, capítulo 5, versículos 6 al 12. Israel había establecido su campamento en el valle central al este del río del Jordán. Y en Números 36:13 se hace referencia a este lugar como los campos de Moab, un área al norte del río Arnón, cruzando el río Jordán desde Jericó.
y habían pasado casi 40 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. Mira que todos estos datos son supremamente importantes, porque yo les había dicho a ustedes que cuando estamos leyendo el libro, cuando estamos leyendo todas estas historias, nosotros no estamos pensando en la cronología, no estamos pensando en el tiempo como tal, sino creemos que simplemente, así como volteamos la página para leer un capítulo nuevo, creemos que así sucedieron los hechos, pero no, es la recopilación de años, de experiencia, de conocimiento, de trasegar de la historia. Es que la historia no es otra cosa más que los hechos del presente que se están realizando, pero no somos conscientes que lo que estamos haciendo en el presente mañana será historia. Estas reflexiones que yo día a día estoy dándoles a ustedes, grabándolas y enviándolas, mañana en el futuro serán historia, y ustedes recordarán todo esto y dirán, bueno, el pastor Misael Ocampo todos los días nos mandaba una reflexión, yo escuché esto, aprendí esto. Sé que hay muchas personas en diferentes países escuchando estas enseñanzas. Yo no seré capaz de conocer el número de personas que están escuchándome diariamente, pero el Señor, que sabe la necesidad de cada uno y el interés que cada uno de ustedes está prestando a estas reflexiones, les ayudará a tener un conocimiento más claro de las Sagradas Escrituras, a motivarlos, como lo he dicho en otras reflexiones, a motivarlos para leerla, para conocerla, para estudiarla, sobre todo para interiorizarla, vivirla y compartirla en familia, que se vuelva tema de conversación con familiares, amigos, compañeros de trabajo, porque de esa manera estamos motivando a otros a conocer la historia sagrada, la historia bíblica, a conocer la palabra de Dios, a conocer la vida de los personajes bíblicos, cómo tuvieron una relación con Dios, por qué el pueblo de Israel que hoy nosotros conocemos en la actualidad, en este tiempo presente, ¿qué tiene que ver el Israel de hoy con el Israel del libro de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio y de toda la Biblia? Por eso es importante que veamos todo esto. El libro de Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. El acontecimiento principal fue la comunicación verbal de la revelación divina de Moisés al pueblo de Israel. Los únicos otros acontecimientos registrados fueron Moisés registrando la ley en un libro y su comisión a Josué como el nuevo líder. La contemplación de la tierra de Canaán por parte de Moisés desde el monte de Nebo, y también contiene obviamente ya el relato que debe hacer Josué acerca de la muerte de su líder, del líder que tanto admiró y acompañó durante la travesía. Los destinatarios originales de Deuteronomio, tanto en sus presentaciones verbales como escritas, fue la segunda generación de la nación de Israel. Recordemos bien esto. Entonces, ¿por qué es necesario hacer esta recopilación de las leyes, de la historia, de los acontecimientos, de los eventos y de las experiencias que vivió esa primera generación que sale de Egipto la noche de la muerte de los primogénitos? Porque ahora viene una generación nueva, todos son menores de 20 años, es decir, la mitad de la historia de ese pueblo en la travesía por el desierto, que tiene una travesía de 40 años, la mitad de esa historia no la vivieron esta segunda generación. Es la razón por la cual nosotros también tenemos que contarle la historia de nuestra familia a nuestros hijos. Cuando tengamos la oportunidad de reunirnos en familia, los mayores, será muy importante que podamos tomar tiempo para contarle a los menores esas experiencias cuando nosotros también fuimos menores, cuando nosotros fuimos pequeños, fuimos jóvenes, fuimos adolescentes. Particularmente esas familias que se han criado dispersas en diferentes lugares de la geografía de su país y no han tenido la oportunidad de crecer juntos, de compartir, de tener reuniones familiares muy seguidas. Entonces solo quedan los recuerdos de infancia y de adolescencia seguramente, porque en tiempos de juventud ya cada uno cogió su rumbo y se fue. Pero qué maravilloso cuando llega una oportunidad para, después del tiempo y de tantos años, volver y convocar a la familia, que haya eventos donde se pueda regocijar la familia. Yo sé que particularmente las familias se reúnen más que todo en un momento de mucho dolor, cuando muere alguien de la familia, alguien significativo de los padres, por ejemplo, de los abuelos, de los padres. Ahí sí todos los que están ocupados y los que están distantes, sin importar el lugar donde vivan, consiguen dinero, consiguen permisos laborales, consiguen todo lo que se necesita a la disposición para llegar al funeral. Yo siempre me he preguntado si tiene sabiduría esa acción, realmente ir a hacer presencia cuando ya hay un cuerpo que no ve, que no oye, que no siente. Sería solamente para acompañar en el dolor, al dolor a los demás,
Pero la razón de todo debería ser que hay que hacer esfuerzos mientras las personas están vivas para que puedan recibir el abrazo, el calor, el beso, el brillo de esas miradas, las sonrisas de alegría, porque son diferentes los eventos familiares donde estamos reunidos para celebrar la vida y no los eventos familiares cuando estamos reunidos para llorar por la muerte que nos ha arrebatado algún ser querido. Entonces ahora aquí Moisés lo que está haciendo es a esta segunda generación que desconoce la historia de sus padres, porque sus padres fueron muriendo en grandes multitudes. Recuerde que se mencionaron 2 eventos donde murieron más de 20,000 personas y fueron 2 eventos que estuvieron relacionados con la idolatría, con las orgías sexuales, con el vicio, con la desesperación, con todo aquel libertinaje y el sensualismo. Entonces hubo 2 eventos importantes, pero a lo largo de ello también tenemos que reconocer que hubo momentos de rebelión y manifestación donde ellos querían espiritualmente asumir un liderazgo. También aparecen temas históricos y teológicos, al igual que Levítico, contiene gran cantidad de esos detalles legales, con el énfasis en el pueblo, ya, no en los sacerdotes, sino en el pueblo, mientras que Moisés llama a la segunda generación de Israel a confiar en el Señor y ser obediente en su pacto hecho en Horeb. Ilustró sus puntos con referencia a la historia pasada de Israel. Le recordó a Israel de su rebelión en contra del Señor en Horeb. También trajo consecuencias devastadoras todo esto. Él también recordó la fidelidad del Señor a dar victoria sobre sus enemigos. Pero lo más importante fue que Moisés llamó al pueblo a tomar la tierra que Dios le había prometido bajo juramento a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. De manera, amigos, que las reflexiones que vienen ahora van a ser muy importantes porque vamos a analizar cada uno de los discursos de Moisés y el contenido de ellos. ¿Qué tal si oramos hoy dando gracias por este nuevo estudio que iniciamos en el libro de Deuteronomio? Señor, te agradecemos esta oportunidad de seguir avanzando en el estudio de tu palabra. Gracias por todas aquellas cosas que revelas a nuestra mente y corazón, que traen enseñanzas, que fortalecen nuestra fe, que traen conocimientos nuevos, pero también refuerzan aquellos que hemos tenido vagamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.